Pensé que el dolor de pies era parte normal de envejecer, hasta que esto cambió todo. Durante años, me acostumbré a convivir con esa molestia constante en los pies. Al principio, era solo al final del día, después de caminar o estar mucho tiempo de pie. Pero con el tiempo, el dolor empezó a aparecer por las mañanas, al despertar. Luego vino esa sensación punzante en los talones, ese ardor sordo en la planta, esa rigidez que me impedía disfrutar de un paseo o simplemente estar de pie cocinando una comida sencilla. Me dijeron que era normal, que a mi edad, más de 80 años, el cuerpo ya no responde igual, que son los huesos, la circulación, los años. Me resigné. Empecé a tomar pastillas cada vez con más frecuencia. Ibuprofeno, paracetamol, cremas mentoladas, lo que fuera con tal de tener un par de horas sin ese malestar. Pero nada solucionaba el problema. Era como tapar el sol con un dedo. Y justo cuando estaba a punto de aceptar que este dolor sería mi compañero permanente, ocurrió algo inesperado. Una conversación con una persona muy cercana me cambió la vida. Me habló de un remedio casero tan simple que, sinceramente, al principio me pareció una tontería, pero decidí intentarlo. Total, ya había probado de todo. ¿Qué podía perder? Lo apliqué por primera vez una tarde de jueves. Al día siguiente noté algo diferente. No era un milagro, pero sí una pequeña mejoría. Al segundo día, el ardor había disminuido. Al tercero, pude caminar por el pasillo sin hacer pausas. Y al cuarto día, el dolor que me había acompañado durante años prácticamente había desaparecido. No tomé una sola pastilla más. No gasté dinero en plantillas especiales ni en sesiones de terapia. Solo seguí, paso a paso, este remedio que cualquiera puede preparar en casa con ingredientes comunes. En este video te voy a contar exactamente qué fue lo que hice. No te estoy prometiendo magia, ni resultados garantizados para todos. Pero si estás cansado de vivir con dolor en los pies, si te cuesta caminar, si al final del día sientes que tus pies te suplican descanso, creo que esto podría ayudarte. Y antes de continuar, me encantaría saber un poco más de ti. Cuéntame en los comentarios cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo. Quiero saber con quién comparto este alivio, porque quizá no nos conocemos. Pero si tú también sufres de dolor en los pies, ya tenemos mucho en común. Vamos a empezar. Mi historia. El día que ya no pude más. El dolor en los pies no comenzó de un día para otro. Fue algo lento, casi silencioso, como si se hubiera ido instalando sin pedir permiso. Al principio pensé que era por el calzado. Luego culpé al clima, a la edad, al sobrepeso, al colchón viejo. Pero con el tiempo me di cuenta de que el problema era más profundo. Todo empezó una mañana cualquiera. Me levanté de la cama y al poner los pies en el suelo, sentí como si estuviera pisando piedras. No le di importancia. Caminé cojeando hasta la cocina, calenté el café y me senté a esperar que el malestar pasara. Pasó, sí, pero volvió al día siguiente, y luego al otro. En cuestión de semanas, caminar se convirtió en una tarea. Salir al supermercado era una misión que requería planificación. Me veía obligado a buscar los asientos más cercanos, a detenerme cada pocos metros. Incluso dentro de casa, moverme entre una habitación y otra empezó a doler. Dormir también se volvió complicado. Me despertaba en medio de la noche por ese punzón molesto en la planta del pie. Cambiaba de posición, colocaba almohadas, me quitaba las medias, me las volvía a poner. Pero el dolor encontraba siempre la forma de volver. Algunas noches simplemente me quedaba sentado en la cama, esperando que amaneciera, deseando que al menos la incomodidad bajara un poco para poder descansar. Una tarde, después de estar de pie casi una hora organizando la despensa, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Me senté en una silla y me quedé mirando al suelo, sin hacer nada. No podía más. Me dolían los pies, me dolía el cuerpo, pero lo que más me dolía era el alma. Me sentía inútil. A esa altura, ya dependía de analgésicos casi todos los días.
Los tenía en varios lugares, en la cocina, en la mesita de noche, incluso en el bolsillo del abrigo. Tomaba una pastilla y esperaba. A veces aliviaba, otras no. Y aunque me ayudaban a calmar el dolor, me dejaban atontado, sin ganas de nada. Empecé a cancelar salidas, a decir que no cuando alguien me proponía caminar hasta la plaza o dar un paseo. No porque no quisiera, sino porque sabía que mis pies no me lo permitirían. Me daba vergüenza pedir ayuda para cosas que antes hacía sin pensar. Me frustraba no poder cargar bolsas, no poder mantenerme de pie para cocinar una comida completa sin tener que sentarme a mitad de camino. Y sobre todo, me dolía ver cómo mi mundo se iba haciendo más pequeño. Cada día podía hacer menos cosas. Recuerdo un momento muy claro. Estaba sentado frente a la ventana, viendo pasar a una señora que paseaba con su perro. Parecía tan liviana, tan tranquila. Y yo, adentro, atrapado por un dolor que no se veía, pero que dominaba mi vida. Y fue en ese instante cuando supe que no podía seguir así. Ese fue el día que ya no pude más. El día en que me prometí buscar otra forma, porque merecía algo mejor, porque todavía me quedaban cosas por hacer, lugares por visitar, personas por abrazar, y necesitaba volver a caminar sin dolor para hacerlo. Y ahí comenzó el cambio. ¿Por qué nos duelen tanto los pies con la edad? Los pies son esa parte del cuerpo que más usamos y menos cuidamos. Nos sostienen toda la vida, nos llevan a todas partes, pero rara vez pensamos en ellos, hasta que empiezan a doler. Y cuando llega ese momento, el dolor no es solo físico, afecta nuestra movilidad, nuestro ánimo, nuestra independencia. ¿Pero por qué ocurre? ¿Por qué es tan común que con los años, los pies se conviertan en una fuente constante de malestar? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Con el paso del tiempo, los tejidos del cuerpo se van desgastando. La grasa que amortigua la planta del pie se vuelve más delgada. Los tendones pierden elasticidad, los músculos se debilitan y las articulaciones, especialmente en los tobillos y los dedos, empiezan a resentirse. Además, la circulación ya no es la misma. El flujo sanguíneo hacia las extremidades disminuye con la edad. Esto significa que los pies reciben menos oxígeno y nutrientes, lo cual provoca fatiga, hinchazón, sensación de ardor o incluso entumecimiento. Muchos mayores describen esa sensación como caminar sobre vidrios, quemazón o pies dormidos que nunca despiertan. Y no podemos olvidar la inflamación. Muchos dolores en los pies no vienen por una lesión puntual, sino por procesos inflamatorios crónicos. La artrosis, por ejemplo, es un desgaste de las articulaciones que causa rigidez, dolor al caminar y deformidades en los dedos. Es muy frecuente después de los 60 años. El sobrepeso también juega un papel fundamental. Imagina que tus pies cargan el peso de tu cuerpo todos los días. Cada kilo de más equivale a una presión extra constante en las plantas, en los arcos, en los talones. Esa carga acumulada durante años genera tensión, fatiga muscular y problemas como la fascitis plantar, una de las causas más comunes de dolor agudo en el talón. Otro factor que muchas veces se pasa por alto es el calzado. Durante décadas usamos zapatos que no respetan la forma natural del pie. Tacones, calzado apretado, plantillas sin soporte, materiales rígidos. Incluso las pantuflas o sandalias demasiado blandas pueden afectar negativamente, porque no ofrecen la sujeción necesaria. Y luego está la diabetes. Las personas con niveles de azúcar elevados en sangre a lo largo del tiempo desarrollan problemas en los nervios de los pies. Esto se llama neuropatía diabética. En muchos casos, empieza como un leve cosquilleo y termina en un dolor insoportable o, peor aún, en pérdida total de sensibilidad. Lo importante aquí es entender que el dolor de pies en la vejez no debe normalizarse. No es una condena inevitable. No es algo con lo que tengamos que resignarnos a vivir. Sí, es común, pero eso no significa que sea normal. Aceptar el dolor como parte natural del envejecimiento
Es un error que nos cuesta independencia, movilidad y calidad de vida. Porque cada paso que damos con dolor es un paso que evitamos. Y cuanto menos caminamos, más nos debilitamos. Es un círculo vicioso. Por eso es fundamental observar nuestros pies, escuchar lo que nos están diciendo y buscar soluciones reales. Soluciones que no solo enmascaren el dolor, sino que ayuden al cuerpo a sanar, a aliviar, a recuperar su función natural. Lo que probé antes y no funcionó. Antes de encontrar el remedio que finalmente me dio alivio, recorrí un camino largo y frustrante. Como muchas personas, empecé por lo más obvio, los medicamentos de siempre. El ibuprofeno fue mi primer recurso. Me tomaba una pastilla por la mañana y otra por la noche. A veces aliviaba el dolor, a veces no. Y cuando sí lo hacía, el efecto duraba unas pocas horas. Luego venía el rebote, ese momento en que el dolor volvía, como si no hubiera pasado nada. Probé también con paracetamol. Me lo recomendaron por ser más suave con el estómago. Y aunque parecía menos agresivo, lo cierto es que era como poner una curita sobre una herida profunda. No atacaba el problema de raíz. Simplemente adormecía la molestia un rato, pero el malestar seguía ahí, como una sombra silenciosa. Después vinieron las cremas. Tenía un cajón lleno. Cremas para calmar, para desinflamar, para refrescar los pies. Algunas eran muy caras, otras más accesibles. Algunas ardían, otras enfriaban. Pero ninguna me cambió la vida. Me untaba varias veces al día, con la esperanza de que esa sensación mentolada me diera algo de descanso. Y aunque a veces sentía un leve alivio, nunca era suficiente. Era como engañar al cuerpo por unos minutos, pero apenas me ponía los zapatos y daba unos pasos, el dolor volvía como si nada. Un día un conocido me habló de unas plantillas especiales. Supuestamente corregían la pisada y aliviaban la presión. Eran caras, pero decidí probar. Fui a una ortopedia, me midieron los pies, me hicieron caminar y encargaron unas plantillas personalizadas. Me sentí esperanzado. Las primeras semanas noté una pequeña mejoría. El dolor era más tolerable. Pero con el tiempo, esa sensación desapareció. Mi cuerpo se acostumbró a las plantillas, pero el malestar persistía. A veces incluso empeoraba, sobre todo al final del día. También fui a masajes. Pagué sesiones que prometían activar la circulación, relajar los músculos, alinear los huesos. La primera vez salí flotando. La segunda vez también. Pero después, los efectos eran cada vez más pasajeros. Lo que se suponía que era una solución, se convirtió en una rutina costosa que no podía sostener. Hasta probé baños con sales minerales, terapias con aparatos de vibración e incluso ejercicios recomendados en Internet. Algunos días sentía que algo ayudaba un poco, pero al cabo de unas semanas me encontraba en el mismo lugar, con dolor, con frustración y sin respuestas reales. Y ahí me di cuenta de algo importante. No era que todo estuviera mal, pero tampoco era suficiente. Lo que sí ayudaba por poco tiempo, como si fuera un respiro en medio de una tormenta. El problema no era solo el dolor, era la sensación de estar dependiendo siempre de algo externo, una pastilla, un frasco, una sesión, un aparato. Sentía que estaba poniendo parches, no soluciones. Y lo peor era que cada intento fallido me robaba un poco de esperanza. Me hacía creer que tal vez este dolor era para siempre, que tal vez era yo el problema, que quizá, como tantos otros, me estaba resignando a vivir así. Pero entonces, casi por accidente, descubrí algo distinto, algo que no vino en una caja, ni en un frasco, ni con un precio desorbitado. Era algo que ya tenía en casa, algo tan simple que parecía mentira. Y fue ahí cuando todo cambió. ¿Cómo descubrí este remedio casero? A veces, las soluciones más poderosas no vienen de un doctor, ni de una farmacia, ni de un programa de televisión. Vienen de una conversación inesperada, de alguien que ha vivido más que tú y que no te habla con tecnicismos, sino con experiencia.
Fue un domingo por la tarde. Yo estaba sentado en la entrada de casa, como suelo hacer después de almorzar, descansando los pies. Me los había descalzado y los tenía sobre una banqueta pequeña con una toalla. Los miraba como quien mira una batalla perdida. Dolían, y dolían mucho. Entonces pasó mi vecina Clara. Tiene 85 años, pero camina como si tuviera 60. Siempre arreglada, siempre sonriente. Me saludó con su tono dulce de siempre y me preguntó cómo estaba. Le respondí con la verdad, cansado, y con los pies que ya no me dejan ni cruzar la calle sin detenerme. Ella se acercó, se sentó a mi lado y me dijo, ¿sabes qué me ayudó a mí? Una mezcla casera que me enseñó mi madre. Nada de cremas caras ni pastillas, solo lo que tienes en la cocina. Yo me reí, pensé que estaba exagerando. ¿Una receta de su madre? Una mezcla que se prepara en casa iba a hacer lo que no habían hecho doctores, masajistas ni plantillas ortopédicas. Le pregunté qué era. Me explicó con detalle los ingredientes, cómo se preparaba, cuándo usarla y por cuánto tiempo. No me llevó más de 5 minutos entenderlo todo. Le dije con tono de broma, bueno, Clara, si después de tantos años tú puedes caminar así, lo intentaré. Total, ya no tengo nada que perder. Y no era mentira. Sentía que ya había probado todo, que ya no tenía energía para más decepciones. Pero también había algo en su mirada, en su forma de hablar, que me dio confianza. No me estaba vendiendo nada, no me prometía milagros, solo me compartía algo que a ella le había funcionado, con la tranquilidad de quien sabe lo que dice. Esa misma tarde, fui a la cocina y preparé el remedio. No me tomó más de 15 minutos. No tuve que salir a comprar nada. Tenía todo en casa. Y lo mejor, no dolía, no ardía, no tenía efectos secundarios. Solo era una aplicación sencilla, natural y constante. La primera noche no esperé nada. Lo hice por curiosidad, más que por fe. Pero a la mañana siguiente, mis pies no se sentían igual. No estaban perfectos, claro, pero no estaban tan inflamados. El ardor se había reducido. El primer paso del día, que solía ser el peor, no fue tan doloroso. Pensé que quizá era casualidad, que mi mente estaba jugando con mi cuerpo. Así que lo repetí, y al tercer día, lo supe. Algo estaba funcionando. Ese fue el momento en que pasé de escéptico a creyente. No porque me hubiera curado de golpe, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí mejoría real, constante y sin depender de químicos. Hoy, cuando alguien me dice que sus pies le impiden salir, que el dolor lo está encerrando en casa, yo recuerdo ese domingo, esa charla con Clara y esa mezcla sencilla que lo cambió todo. Y eso es lo que quiero compartir contigo ahora. El remedio paso a paso, la receta que transformó mis pies. Ahora sí, llegamos al corazón de todo esto. A lo que realmente me devolvió el alivio sin necesidad de pastillas ni productos costosos. Este remedio es tan simple, tan accesible, que cuando te lo cuente, probablemente pensarás lo mismo que yo pensé al principio. ¿Eso es todo? Pero como ya sabes, a veces lo más simple es lo más poderoso. Este remedio casero se prepara con solo 3 ingredientes que casi todos tenemos en casa. Agua caliente, vinagre de manzana, sal gruesa, puede ser sal marina o sal de cocina común. ¿Qué hace cada ingrediente? El agua caliente relaja, mejora la circulación y ayuda a abrir los poros para que los otros componentes actúen mejor. El vinagre de manzana tiene propiedades antiinflamatorias, antifúngicas y ayuda a equilibrar el pH de la piel. Y la sal gruesa desinflama, alivia la tensión muscular y mejora la circulación en la planta de los pies. Ahora te explico cómo prepararlo y aplicarlo. Apunta bien. Ingredientes. Un recipiente grande donde puedas meter ambos pies cómodamente. Puede ser un barreño o una palangana. 2 litros de agua caliente, que esté bien caliente pero que no queme. Media taza de vinagre de manzana. 3 cucharadas soperas de sal gruesa. Preparación. 1.
Llena el recipiente con los 2 litros de agua caliente. 2. Agrega las 3 cucharadas de sal y revuelve hasta que se disuelvan completamente. 3. Añade la media taza de vinagre de manzana y vuelve a mezclar. Aplicación. Sumerge los pies en la mezcla durante 20 a 25 minutos, una vez al día. El mejor momento es por la noche, justo antes de acostarte. Coloca una toalla debajo del recipiente y ten a mano otra para secarte después. Cuando termines, seca bien los pies, sobre todo entre los dedos, y si lo deseas, puedes aplicar una crema hidratante neutra, sin perfume ni alcohol. ¿Cuántos días? Hazlo durante 4 días seguidos. Sí, solo 4. Aunque si sientes que te hace bien, puedes hacerlo hasta una semana. Luego, conviene dejar descansar unos días y repetir si es necesario. Precauciones y advertencias. Aunque este remedio es natural, hay ciertas situaciones en las que conviene tener cuidado. Si tienes heridas abiertas en los pies, espera a que cicatricen antes de usarlo. Si eres diabético o tienes problemas de circulación severos, consulta con tu médico antes de hacer baños de pies calientes. Si notas enrojecimiento excesivo, picazón fuerte o alguna reacción extraña, suspende el uso y enjuaga con agua fría. Recuerda que no todos los cuerpos reaccionan igual, pero en mi caso, y en el de varias personas cercanas que lo probaron después, el alivio fue notable. No es magia, no es un milagro. Es simplemente aprovechar el poder que tienen ciertos ingredientes cuando se combinan de la forma correcta. Y lo mejor de todo, no tienes que gastar grandes sumas, no dependes de una farmacia y no introduces nada artificial en tu cuerpo. Solo necesitas un poco de tiempo, constancia y fe en lo que la naturaleza ya nos dio. Así fue mi recuperación, día por día. Si estás viendo este video y te has sentido identificado con ese dolor de pies que te persigue todo el día, déjame contarte cómo fue mi experiencia, paso a paso, día por día. Porque no fue de la noche a la mañana, pero sí fue tan rápido y evidente que todavía me cuesta creerlo. Día 1. Las primeras sensaciones. Esa primera noche estaba escéptico. Había preparado el baño de pies según las indicaciones de mi vecina Clara. El agua caliente, el vinagre, la sal. Me senté con los pies sumergidos y no esperaba nada. Pero en cuanto pasaron los primeros 5 minutos, algo cambió. Sentí cómo los músculos se aflojaban. El ardor se reducía. La sensación de pesadez, esa que parecía que tenía piedras amarradas a los tobillos, empezó a desaparecer. No era un milagro, pero por primera vez en mucho tiempo sentí alivio. Al acostarme, noté que mis pies no latían tanto como de costumbre. Pude dormir un poco más tranquilo. Día 2. El dolor al caminar disminuye. Al despertar el segundo día, lo primero que hice fue poner los pies en el suelo. Y algo fue diferente. Ese pinchazo que solía sentir al apoyar el talón ya no era tan intenso. No me costó tanto dar los primeros pasos. Caminé hacia la cocina y aunque todavía sentía molestias, no era ese dolor punzante que me obligaba a detenerme cada 10 metros. Me sentía más ligero. Por la tarde repetí el baño y esta vez cerré los ojos mientras lo hacía. Empecé a disfrutar el momento, como si fuera un pequeño ritual de cuidado para mí mismo. Esa noche dormí más profundamente. Día 3. Movilidad renovada. El tercer día fue, para mí, el punto de quiebre. Bajé las escaleras de casa sin agarrarme del pasamanos con tanto temor. Pude caminar al supermercado sin pensar en cada paso que daba. Y lo más importante, volví a salir a pasear por el parque, algo que había dejado de hacer por miedo al dolor. Me sentí más estable, más seguro. Incluso el calzado, que solía apretarme y hacerme doler más, parecía más cómodo. Mis pies estaban menos inflamados. El enrojecimiento había bajado. Me vi en el espejo y me dije, ¿será que esto de verdad está funcionando? Y me lo repetí en silencio, con una sonrisa. Día 4. Desinflamación y descanso profundo.
La cuarta noche fue como una pequeña celebración. Me senté a hacer el baño de pies con calma, sin expectativas, solo con gratitud. Ya no lo hacía por desesperación, sino por el bienestar que me estaba regalando. Al sacar los pies del agua, noté algo muy claro. Estaban menos hinchados, más suaves, más descansados. Me los sequé con cuidado, me puse unos calcetines de algodón y me fui a la cama. Dormí como hace años no dormía, sin despertarme por el dolor, sin tener que cambiar de posición a cada rato. Me levanté al día siguiente con más energía, con mejor humor, con ganas de hacer cosas. No fue un cambio mágico, fue un proceso. 4 días de atención, de escucha al cuerpo, de confiar en algo natural. Pero lo que conseguí en ese corto tiempo me devolvió algo que creía perdido, la esperanza de que podía volver a moverme sin dolor. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier medicamento. ¿Te imaginas lo que podrías sentir tú después de 4 días? A veces, solo hace falta intentarlo. Dar ese primer paso, aunque sea desde casa, con una palangana y 3 ingredientes. ¿Por qué funciona este remedio? Explicación sencilla. Después de experimentar esa mejora tan evidente en solo 4 días, mi curiosidad se encendió. ¿Cómo era posible que algo tan simple como un baño casero pudiera aliviar un dolor que ni siquiera las pastillas habían logrado calmar del todo? No soy médico, pero quise entender qué estaba pasando dentro de mis pies, y descubrí que hay una razón muy clara por la que este remedio funciona. Y ahora quiero compartirla contigo, de forma sencilla, sin tecnicismos, para que comprendas por qué esta mezcla natural tiene tanto poder. Primero, el poder de los antiinflamatorios naturales. Cuando hablamos de dolor en los pies, muchas veces estamos hablando, en realidad, de inflamación. Esa hinchazón que hace que los zapatos aprieten, que los dedos se sientan rígidos, que cada paso duela. El vinagre de manzana, uno de los ingredientes que usé, tiene propiedades antiinflamatorias naturales. Lo mismo ocurre con la sal de cocina o la sal gruesa. No solo relaja, también ayuda a reducir la retención de líquidos en los tejidos. Al sumergir los pies en esta mezcla caliente, los poros se abren y los ingredientes penetran suavemente en la piel, calmando esa inflamación que tanto molesta. Es como si bajaran el fuego interior que tenemos en los pies. Segundo, mejora la circulación. Uno de los problemas más comunes al envejecer es que la sangre ya no fluye como antes. Se vuelve más lenta, más espesa, y eso hace que muchas partes del cuerpo, especialmente las extremidades como los pies, no reciban suficiente oxígeno ni nutrientes. Y cuando la sangre no circula bien, el dolor aparece. El calor del agua, combinado con el vinagre y la sal, estimula la circulación. Es como si abriera pequeños caminos en las venas para que la sangre pudiera pasar con más libertad. Y cuando eso ocurre, los tejidos se oxigenan mejor, el cuerpo se relaja y el dolor se reduce. Tercero, relajación muscular profunda. No nos damos cuenta, pero pasamos el día con los músculos tensos, sobre todo si caminamos mucho, usamos calzado incómodo o estamos mucho tiempo de pie. La tensión se acumula en los pies y eso produce dolor. El agua caliente, además de ser reconfortante, ayuda a aflojar esos músculos. Es como si el calor dijera, ya puedes descansar. Esa relajación no solo se siente en los pies. A veces, después del baño, también notas que tus piernas están más sueltas, que puedes caminar mejor, que incluso el ánimo mejora. El cuerpo entero responde cuando una parte empieza a sanar. Cuarto, ayuda a restaurar el tejido. Con la edad, el cuerpo pierde capacidad de regenerarse. Las células se renuevan más lento, los tejidos tardan más en sanar, y eso se nota especialmente en los pies, que soportan todo nuestro peso. Pero si les damos un entorno propicio, como un baño cálido lleno de propiedades, les damos la oportunidad de recuperarse. No es magia, es biología. El calor, la humedad, los minerales, todos trabajan juntos para darle al cuerpo una señal. Puedes empezar a reparar esto. Y poco a poco,
Esa piel endurecida se suaviza, los tendones se relajan y el dolor da paso a una nueva sensación: alivio. Y lo mejor de todo es que no hay efectos secundarios. No necesitas recetas, ni pagar por tratamientos costosos, ni llenar tu estómago de pastillas. Este remedio es natural, económico y respetuoso con tu cuerpo. No cura todo, por supuesto, pero alivia. Y a veces, aliviar un dolor persistente vale tanto como una cura completa. Así que ahora ya sabes por qué funciona. No es superstición ni casualidad. Es ciencia sencilla, combinada con cariño, constancia y un poco de confianza en lo natural. Consejos adicionales para aliviar el dolor de pies. Aunque el remedio casero del que te hablé fue el que marcó la diferencia para mí, quiero ser honesto contigo. No fue lo único que hice. A medida que mis pies comenzaban a mejorar, descubrí otras pequeñas acciones que también ayudaron a acelerar la recuperación y a mantener el dolor lejos. Lo mejor es que son cosas simples, naturales y que puedes hacer tú mismo en casa, sin necesidad de depender de pastillas o tratamientos complicados. Aquí te comparto los consejos que me funcionaron y que hoy aplico todos los días para cuidar mis pies. 1. Masajes con aceites naturales. Pocas cosas se sienten tan bien como un buen masaje en los pies después de un día largo. Pero no se trata solo de placer. Un masaje bien hecho estimula la circulación, ayuda a relajar los músculos y reduce la inflamación. Yo empecé a usar aceite de oliva tibio porque es lo que tenía en casa y noté una diferencia inmediata. Luego probé con aceite de coco y también funcionó muy bien. Si tienes aceite de lavanda, aún mejor, porque además de calmar los pies, también relaja la mente. Lo ideal es hacerlo por la noche, justo después del baño caliente. Basta con calentar un poco el aceite entre tus manos y frotar suavemente las plantas, los talones y los dedos, con movimientos circulares. No necesitas ser un experto en masajes. Solo sigue tu intuición y escucha lo que tus pies te piden. 2. Compresas, estiramientos y baños de contraste. A veces, cuando el dolor aparece más fuerte o si los pies están muy hinchados, aplicar una compresa fría puede aliviar bastante. Yo uso una toalla pequeña mojada en agua fría, la envuelvo sobre el pie y la dejo actuar unos minutos. En otras ocasiones, hago lo contrario. Aplico una toalla tibia cuando siento rigidez. También descubrí los baños de contraste, alternar agua caliente y agua fría durante algunos minutos. Esto estimula la circulación de una manera muy efectiva, porque obliga a los vasos sanguíneos a contraerse y expandirse. Solo necesitas 2 recipientes, uno con agua caliente y otro con agua fría. Sumerge los pies 3 minutos en el agua caliente y luego 30 segundos en la fría. Repítelo 4 o 5 veces. Es sencillo, pero sorprendentemente efectivo. Y no olvides estirar. Estirar los dedos, mover los tobillos en círculos, levantar los talones, estirar las pantorrillas. Los pies también necesitan moverse, aunque sea solo unos minutos al día. Yo hago estos movimientos sentado en una silla, mientras leo o veo televisión. No parece gran cosa, pero a largo plazo hace la diferencia. 3. Evitar estar de pie demasiado tiempo. Uno de los errores más comunes que cometemos, especialmente quienes estamos acostumbrados a trabajar toda la vida, es pensar que aguantar el dolor es normal. Yo solía pasar horas de pie, incluso ya con los pies inflamados, pensando que si me sentaba estaba flojeando. ¡Qué gran error! Descansar los pies no es un lujo, es una necesidad. Ahora trato de alternar los momentos de actividad con descansos frecuentes. Si camino mucho, después me siento un rato y elevo los pies sobre un cojín. Si estoy en casa, uso una banqueta pequeña para apoyar los pies. Esa simple elevación ayuda a que la sangre regrese hacia el corazón y evita que los pies se hinchen tanto. 4. Elegir bien el calzado. Aquí no hay vuelta atrás. Los zapatos inadecuados son uno de los grandes culpables del dolor de pies. Durante años usé calzado apretado, sin soporte,
solo por costumbre o porque se veían bien. Hoy, después de todo lo que he vivido, te digo con total claridad: cuidar tus pies empieza por elegir bien lo que te pones. Busca zapatos con buena sujeción, que permitan que los dedos se muevan y que tengan una suela acolchada. Evita los tacones altos, las sandalias planas sin soporte o los zapatos duros. Y, si puedes, invierte en unas buenas plantillas ortopédicas. A veces, un pequeño cambio en la forma en que el pie pisa puede eliminar años de dolor. También es importante rotar el calzado. No uses siempre el mismo par. Así, tus pies no se acostumbran a una sola postura y das tiempo para que los materiales del zapato se aireen y recuperen su forma. Como ves, no se trata de una sola solución milagrosa, sino de una suma de pequeños cuidados. Cada masaje, cada pausa, cada elección consciente en tu rutina puede ayudarte a mantener el dolor lejos y a disfrutar más de cada paso. Han pasado varios meses desde aquella semana en que el dolor me tenía atrapado, limitado, resignado a que mis pies simplemente iban a dolerme porque ya tengo una edad. Qué equivocación tan común. Y qué alivio fue descubrir que todavía podía hacer algo. No te imaginas cómo cambió mi día a día desde que dejé atrás el dolor. Antes, cada paso era una preocupación. Me levantaba de la cama con temor, caminaba despacio, midiendo mis movimientos. Cancelaba salidas por no querer estar de pie. Dejé de visitar a amigos, de ir a dar una vuelta por la plaza, de hacer las pequeñas cosas que me hacían sentir vivo. Pero hoy camino con confianza. No como un joven de 20 años, claro, pero sí como alguien que volvió a sentirse dueño de su cuerpo. Ahora puedo subir escaleras sin detenerme en cada peldaño. Salgo a caminar por las tardes sin pensar en el dolor al volver. Duermo mejor, porque el ardor en los pies ya no me despierta a mitad de la noche. Y todo ese cambio, empezó por algo que parece insignificante: detenerme a escuchar lo que mi cuerpo me estaba diciendo. Durante mucho tiempo lo ignoré. Le respondía con pastillas, con silencio, con resignación. Pero mi cuerpo no quería medicamentos caros. No quería más silencio. Quería que lo cuidara, que lo escuchara, que volviera a tratarlo con la paciencia que alguna vez tuve cuando era más joven. Y fue entonces cuando recordé los remedios sencillos de antes. Esos que nuestras abuelas conocían bien. Las hierbas, los baños, los aceites, los cuidados hechos con calma y con cariño. Hoy, les agradezco profundamente. Porque no solo me devolvieron la salud de los pies, también me devolvieron algo que había olvidado: la confianza en lo natural, en lo sencillo, en lo que tenemos al alcance de nuestras manos, sin necesidad de correr a una farmacia. Y si tú que me estás escuchando ahora mismo, estás sufriendo en silencio, pensando que ya no hay solución, que es parte del precio de envejecer, te lo digo con todo el corazón: no tienes por qué acostumbrarte al dolor. No vinimos a esta etapa de la vida para sufrir en cada paso. Mereces vivir con dignidad, con movilidad, con tranquilidad. No fue magia, no fue un producto milagroso, fue constancia, fue volver a confiar en lo que parecía olvidado. Fue dedicar unos minutos al día a cuidarme, a observar mis pies, a darles calor, descanso, atención. Y poco a poco, paso a paso, el dolor se fue. Tú también puedes hacerlo. No necesitas ser experto en remedios caseros. Solo necesitas algo más poderoso: el deseo real de sentirte mejor, de tomar un poco de tiempo para ti, de probar algo nuevo, de recuperar la esperanza. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero de verdad que algo de lo que te compartí hoy pueda ayudarte. Que pruebes este remedio, que te des una oportunidad, porque cuando uno se cuida, todo cambia. Y no importa la edad que tengas, siempre estás a tiempo de sentirte mejor. Si este video te fue útil, déjame un comentario contándome qué aprendiste, qué parte te hizo reflexionar, o simplemente cómo te sientes hoy. Leer sus mensajes me llena el alma, y entre todos podemos hacer de este espacio una comunidad de apoyo, de alivio y de esperanza.
Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Tengo muchos otros consejos, historias y remedios por compartir, porque esta etapa de la vida también merece ser vivida con fuerza, con salud y con alegría. Hasta pronto, y gracias de corazón por estar aquí.